La estadística se considera un método utilizado para recoger, organizar, concentrar, en otras palabras, analizar resultados numéricos, o sea, datos, de las observaciones directas o indirectas de fenómenos reales. Esto se utiliza más que nada en estudios de investigación. La estadística tiene dos maneras principales, que son la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es la que se ocupa de los métodos empleados en el manejo de datos, en particular la llamada representación gráfica y las medidas de tendencia central y de dispersión. La inferencial es la interpretación y proyección a futuro por medio de juicios. Estos datos, para ser analizados, se presentan generalmente de forma desordenada y en estos casos tienen poco significado para el investigador o para quien los evalúa. En este caso tenemos que ordenarlos. Mencionamos que las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión son las más utilizadas. Empezamos con las medidas de tendencia central. Ponemos este ejemplo donde nos habla de datos ordenados y se encuentran las medidas de tendencia central, media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos. Aquí tenemos unos datos, unos números, un conjunto de datos de manera desordenada para los cuales tendremos que ordenarlos. Para lograrlo tendremos que dibujar una gráfica, una tabla, donde tenemos X, que son los datos, y F, que es la frecuencia o el número de veces que aparece cada dato. Si nos damos cuenta, empezamos primero poniendo los datos, los que son diferentes. Tenemos el 2, 3, 5, 4 no hay, 6, 7 y 8 no hay, y 9. También tenemos que poner el número de veces que aparece cada uno. Si nos damos cuenta, el número 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El número 3, 4. El número 5, 7. El número 6 aparece 4 veces y el número 9, 3 veces. Para saber el número total de datos, hacemos la sumatoria de las veces que aparece cada uno. En este caso, si sumamos 6, 4, 7, 4 y 3, nos da 24. Empezamos entonces con la primera medida de tendencia central, que es la media. La fórmula es la sumatoria del dato por las veces que aparece entre la sumatoria de datos. Si vemos, el número 2 aparece 6 veces, el 3, 4, el 5, 7, el 6, 4 y el 9, 3. Haciendo estas multiplicaciones, tenemos 6 por 2, 12, 3 por 4, 12, 7 por 5, 35, 6 por 4, 24 y 9 por 3, 27, entre el número total, que es 24. La sumatoria son 110 entre 24, lo que nos da un resultado de 4.58, por lo tanto la media es 4.58. La media es considerada el promedio, o sea, que el promedio de todos estos datos, la primera medida de tendencia central para datos ordenados es 4.58. La segunda medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el punto geométrico que se encuentra a la mitad de los datos ya ordenados. Si nos damos cuenta, podríamos verlo a través de una observación meramente visual, donde tenemos que son 5 diferentes datos, el del medio sería el 5, pero para poder estar más seguros tenemos, bueno, el número total es 24, o sea, el número de datos son 24, que es un número par. Para poder saber cuál es la mediana, ponemos el número entre 2, 24 entre 2 es 12. Si fuera un número impar, de todas maneras tendríamos que utilizar la fórmula de el número entre 2 más 1, que sería 24 entre 2, 12 más 1, 13. Los resultados serían 12 y 13. Tener cuidado de que 12 y 13 no son números, sino son posiciones, porque ni el 12 ni el 13 aparecen como datos. Entonces, la posición 12 y la posición 13 serían donde estuviera ubicada la mediana, que sería el punto geométrico de los datos ordenados. Si nos damos cuenta, la posición 12 aparece en el dato número 5, 6 y 4 son 10, en 17 ya incluye la posición 12, y la posición 13 también está en esta misma frecuencia. Por lo tanto, n entre 2 es 5, n entre 2 más 1 también es 5. Si hacemos la sumatoria, decimos que la mediana es igual
a n entre 2 más n entre 2 más 1, o sea, 5 más 5 entre 2 es igual a 5. Por lo tanto, la mediana en este conjunto de datos en tendencia central es 5. El último dato de tendencia central para datos ordenados es la moda. La moda se define como el número que aparece con mayor frecuencia, o sea, el dato que aparece con mayor frecuencia. Si nos damos cuenta, viendo la tabla, sencillamente nos damos cuenta de que el número que aparece mayor veces 7 es el 5. Por lo tanto, la moda en este grupo de datos ordenados es 5. Las siguientes medidas a considerar a la hora de analizar los datos ordenados son las medidas de dispersión. Estas medidas están íntimamente relacionadas con la desviación media, o sea, qué grado o qué cantidad de dispersión o difusión tienen los datos respecto a la media. Las medidas de dispersión son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. La primera es la desviación media. La fórmula es la sumatoria de las frecuencias multiplicado por el dato menos la media, todo eso dividido entre la sumatoria de las frecuencias, o sea, el número de datos. Si tomamos en cuenta los datos que ya tenemos, vemos que en el primero es el dato menos la media. El primer dato es 2 menos la media, 458. El segundo es 3 menos 458. 5 menos 458. 6 menos 458 y 9 menos 458. Es importante considerar que aquí el resultado de esta operación sería un número negativo. Hay que tomar solamente los valores absolutos sin importar el signo. Por lo tanto, 2 menos 458, 258, más 3 menos 458, 158, más 0.42, más 1.42, más 4.42. Todo eso dividido entre 24. Si hacemos la operación, sumamos la parte de arriba, 10.42 entre 24, nos da que la desviación media es de 0.43. ¿Qué significa esto? Que hay un grado de dispersión con respecto a la media de 0.43. La segunda medida de dispersión es la varianza. La varianza se especifica como, la fórmula lo indica, es la sumatoria de las frecuencias multiplicado por el cuadrado del dato menos la desviación media, todo eso dividido entre la sumatoria de las frecuencias o el número de datos. Como ya tenemos los mismos datos, 258, o sea, 2 menos 458 al cuadrado más 1.58 al cuadrado, más 0.42 al cuadrado, más 1.42 al cuadrado, más 4.42 al cuadrado, entre 24. Si hacemos las operaciones, nos da que la varianza es igual a 30.85 entre 24. La varianza es, en este caso, para estos datos ordenados, 1.28. La última medida de dispersión para datos ordenados es la desviación estándar. Y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Si ya tenemos en el dato anterior que la varianza es 1.28, sacamos la raíz cuadrada y tenemos que la desviación estándar de todos esos datos ordenados respecto a la media es de 1.13. En algunas ocasiones los datos que vamos a analizar se presentan agrupados en clases, o sea, en grupos que generalmente se recomienda que sean del mismo tamaño. Si tomamos el mismo ejemplo de estos datos, consideramos agruparlos, ¿okay? Y bueno, en este caso decidí por cuestiones de análisis, porque es más fácil en el sentido de que era mucho más adecuado el tamaño de las clases para este número de datos. Tenemos que la clase primera va a ser de 2 a 4, la segunda de 5 a 7 y la tercera de 8 a 10. O sea,
los números que incluyen del número 2 al 4, del 5 al 7, del 8 al 10. Ambos tienen la misma medida. Entonces, si yo considero cuántos números del 2 al 4 aparecen aquí, tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, que también cae dentro de la clase, 1, 2, 3, 4. 6 y 4, 10. Hay 10 números en este conjunto de datos que si los agrupamos en la clase de 2 a 4, aparecen 10 veces. En la segunda clase de 5 a 7, ¿cuántos números que hay entre el 5 y el 7 aparecen aquí? En este caso son el 5 y el 6, 11. Y mi tercera clase es del 8 al 10. En este caso solamente el número 9, que son 3. La sumatoria es la misma, 24. ¿Sí? Para poder hallar las medidas de tendencia central para datos agrupados, que son la media, la mediana y la moda, empezamos con la media para datos agrupados. La fórmula me dice que es la sumatoria de la marca de clase multiplicada por la frecuencia dividida entre la sumatoria de las frecuencias totales del número 24. La marca de clase, ¿cómo se obtiene? La marca de clase es la semisuma de los límites inferior y superior de cada clase. O sea, 2 más 4 entre 2, 5 más 7 entre 2 y 8 más 10 entre 2. O sea, 3, 6 y 9. Entonces, tengo 2 más 4 entre 2, 3, 5 más 7 entre 2, 6, 8 más 10 entre 2, 9. ¿Okay? Ahora me dicen que es la marca de clase multiplicado por f. En este caso f, ¿sí?, es la frecuencia de cada una de las clases. Entonces, en el primero, la marca de clase 3, su frecuencia 10, 3 por 10, 6 por 11 y 3 por 9, 9 por 3. Todo eso dividido entre 24. Entonces, 3 por 10, 30, 66 más 27 entre 24. Hago las operaciones, 30 más 66 más 27, 123, entre 24 me da que la media para este conjunto de datos agrupados en clases es de 5.12. La segunda medida de tendencia central para datos agrupados es la mediana. La fórmula de la mediana para datos agrupados es LIR más C multiplicado por L entre 2 menos FA dividido entre FM, donde LIR es el límite inferior de la clase mediana, C el tamaño de la clase, N el número de datos, FA la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana y FM es la frecuencia de la clase mediana. Si nosotros vamos ubicando, nos dice LIR, límite inferior de la clase mediana. Ahí tenemos la clase mediana, que es la geométrica, o sea, la parte del medio. Tenemos 3 clases, la del medio es esta, 5, 7. El límite inferior en este caso sería 5. El tamaño de la clase, o sea, ¿cuántos números agrupa? 5, 6 y 7, 3. El número de datos, que es la sumatoria final, 24. FA, que es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Para esto, yo tengo que, esta es mi clase mediana, mi frecuencia acumulada, que es la sumatoria de las frecuencias anteriores, es 10, y la frecuencia de la clase mediana, en este caso, 11. No la frecuencia acumulada, sino la frecuencia. Si yo sustituyo los valores, me queda LIR 5, límite inferior de la clase mediana, más tamaño de la clase 3, N entre 2, 24 entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, 10. Esto dividido entre la frecuencia de la clase mediana, que es 11. Si yo hago las operaciones, 5 más 3 por 2 entre 11, 5 más 6 entre 11, 5 más 0.54, la mediana de este número, de este grupo de datos agrupados es 5.54.
La última medida de tendencia central para datos agrupados es la moda. La fórmula para hallarla es lir más C multiplicado por D1 dividido entre D1 más D2, donde lir es el límite inferior real de la clase modal, C es el tamaño de la clase, D1 diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior, y D2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente. Si lo ubicamos dentro de nuestra tabla, tenemos el límite inferior real de la clase modal. Ya habíamos visto que la clase modal es esta de en medio, el límite inferior 5. El tamaño de la clase, ya lo habíamos establecido antes, 3. La diferencia de la frecuencia de la clase modal, 11, menos la frecuencia de la clase anterior, 10, igual a 1. Diferencia de la frecuencia de la clase modal, que es 11, menos la frecuencia de la clase siguiente, en este caso 3. 11 menos 3, 8. Si hacemos la sustitución, nos queda que la moda es igual a lir 5 más el tamaño de la clase 3 multiplicado por D1, que es la diferencia, 1, dividido entre 1 nuevamente, que es D1, más D2, que es 8. Que me queda 5 más 3 por 1 entre 9, 5 más 0.33. La moda de estos datos agrupados es 5.33. Las siguientes medidas para los datos agrupados son las medidas de dispersión. Ya habíamos explicado que son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Estas medidas de dispersión o difusión están íntimamente relacionadas a la media aritmética, que también ya habíamos obtenido en los resultados anteriores. Habíamos quedado de que la media aritmética para este conjunto de datos agrupados en estas clases es de 5.12. La fórmula para la desviación media es la sumatoria de las frecuencias multiplicado por la marca de clase menos la media aritmética dividido entre la sumatoria de las frecuencias. Tenemos cada una de las marcas de clase y la media aritmética. En la primera, frecuencia 10, marca de clase 3, media aritmética 5.12. Segunda clase, frecuencia 11, marca de clase 6, menos 5.12. Tercero, número 3, frecuencia, marca de clase 9, menos 5.12, que es la media aritmética, todo dividido entre la sumatoria de la frecuencia, que es 24. Hacemos las operaciones, 3 menos 5.12, 2.12 negativo, recuerden que se toman solamente los valores absolutos, no importa el signo. 6 menos 5.12, 9 menos 5.12, multiplicado por sus frecuencias, nos da 21.2 más 9.68 más 11.64, todo dividido entre 24. O sea que la desviación media es 42.52 entre 24, nos da una desviación media de 1.77. Esta desviación media es la desviación que tiene los datos respecto a la media aritmética. La siguiente medida de dispersión es la varianza. La varianza para los datos agrupados es la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado dividido entre la sumatoria de las frecuencias. O sea, es este mismo dato, solo que antes de hacer la sumatoria, este dato lo tenemos que elevar al cuadrado. Como ya los tenemos aquí, los elevamos al cuadrado, los multiplicamos por sus frecuencias, 2.12 al cuadrado, 4.49, 0.88 al cuadrado, 0.77, 3.88 al cuadrado, 15.05, todo multiplicado por sus frecuencias, 10, 11 y 3. Nos da 44.9, 8.47, 45.15, entre 24, 48.52, entre 24. 98.52 entre 24. La varianza es 4.10. Es la variación que tienen los datos respecto a la media aritmética en los datos agrupados. La última medida de dispersión es
la desviación estándar, que sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. Sabemos que la varianza es 4.10, sacamos la raíz cuadrada y la desviación estándar es 2.02, es la desviación estándar en promedio que tiene este conjunto de datos respecto a la media aritmética.